Hoy tomé una operación que abrí en este punto y me dio una ganancia sustancial con un stop de protección aproximadamente aquí. ¿Cómo supe que este movimiento era más probable de darse hoy? Es exactamente lo que te voy a enseñar en este video, que trata sobre los mejores patrones de velas que más me han servido y que tienen aproximadamente un 80% de efectividad siempre que sigas las siguientes reglas. Haciendo trading detectando solo estos patrones de velas, te vas a volver mucho más efectivo o efectiva reconociendo giros de precio o continuación de tendencias que ya están consolidadas. Olvídate de los indicadores técnicos que te confunden y especialízate en solo estos patrones. Verás la diferencia. Vamos a comenzar con los 3 patrones de velas que más me gustan y que son mucho más efectivos en escenarios alcistas. ¿Y qué es un escenario alcista? Cuando vemos nuestro gráfico de velas en días, estamos viendo el macro, ¿no? Estamos viendo la tendencia general de la acción o del activo. Si no haces acciones, tal vez en Forex, esto se aplica a cualquier mercado. Vemos el escenario general de la acción o del activo en velas diarias, cuál es la tendencia que trae. Dependiendo si es alcista o bajista, vamos a aplicar estas reglas para ver estos patrones específicos. En este caso vamos a enfocarnos en los patrones alcistas que vamos a detectar cuando la tendencia de la acción es alcista, cuando la tendencia del activo es alcista en velas diarias, en el macro. Y tenemos la vela envolvente en tendencia alcista. Este es el primer patrón porque cuando ocurre en ciertos momentos, no en cualquier parte del gráfico, porque vas a ver velas envolventes en cualquier parte y realmente te puede dar señales confusas. Vamos a ver cuáles son esos patrones de vela envolvente en tendencia alcista que vamos a buscar. Y lo primero que tienes que entender es ¿qué es una vela envolvente? Una vela envolvente es una vela verde que tiene mucho cuerpo. Puedes ver que abre en este punto el precio, retrocede un poco, pero luego se recupera y termina cerrando acá arriba. Y si te fijas, es una vela envolvente porque envuelve el movimiento de la vela previa, que también se puede decir que es envolvente roja. Esto es una transferencia de fuerzas entre los que están dispuestos a vender versus los que están dispuestos a comprar. Entonces, cuando vemos este tipo de vela en ciertos escenarios en el gráfico, que ahora vas a ver los ejemplos, la probabilidad mayor es que continúe la tendencia alcista. Por eso es importante que busquemos este patrón de vela envolvente alcista en acciones o activos que estén en tendencia alcista en su macro. También tenemos aquí la vela envolvente, una vela con mucho cuerpo que se lleva el movimiento de esta pequeñita que vemos a la izquierda. Y dependiendo del escenario vamos a ver una u otra. Tenemos aquí una vela envolvente luego de una tendencia. Entonces, ¿cuál es la primera regla? La primera regla ya la sabemos que es que esté en el macro alcista, ¿no? La segunda regla es que en el micro vamos a poner velas de 15 minutos, velas de 5 minutos, la que tú prefieras, y vamos a buscar un escenario como este. Vamos a buscar un escenario en el que la acción empiece a subir. Vamos a suponer que esta es la primera vela del día. Empieza a subir, vemos velas verdes con intención alcista, vemos estas envolventes y vamos a esperar el retroceso, el primer retroceso que haga en esa tendencia alcista. El primer retroceso puede ocurrir de dos formas. Pueden ser velas rojas consecutivas, unas 3, 4, que van cambiando de forma, cada vez son más pequeñas a medida que se forma el retroceso, son cada vez más pequeñas. Y luego que vemos ese retroceso, vamos a esperar nuestra vela envolvente. ¿Qué ocurre aquí? Aquí vemos una vela que tiene un gran cuerpo, no tan grande como esta, pero sí tiene cuerpo y sí se lleva movimiento de esta roja previa. Entonces ahí vemos continuación de tendencia alcista, entrada en el alto de esa vela, top de protección debajo de la vela. Ustedes incluso podrían tener una media móvil aquí de 20 periodos, de 50 periodos, dependiendo cuál les guste más. Y posiblemente van a ver que en esta explosión de precio se aleja de las medias móviles y luego cuando nos forma la contracción del precio,
vemos cómo estas velas retroceden a la media móvil. Pero no es necesario tener medias móviles si no quieres. Tú simplemente teniendo un gráfico limpio, sin ningún indicador, puedes esperar que se forme este patrón de vela. Aquí tenemos otro ejemplo en el que cambia el precio de una tendencia bajista a una nueva tendencia. Entonces, en ese caso, cuando vean ese cambio de tendencia, esperamos el patrón de vela envolvente, mírenlo aquí, después de que el precio retoma la tendencia alcista que ya traía el activo en velas diarias, aquí lo retoma, esperamos que se nos forme este tipo de patrón, que no son 2 o 3 velas cayendo hacia ese piso del canal alcista o hacia las medias móviles si tú usas medias móviles, o simplemente retrocediendo, sino que solo es una vela roja que es envuelta completamente por una verde. Esa transferencia de fuerzas hacia los compradores se ve bastante claro y la entrada se hace en el alto de esa vela. Aquí vemos otra. Después que el precio retrocede con 2 velas hacia el piso del soporte, la línea de tendencia alcista, se forma una vela envolvente que se lleva el movimiento de estas dos. Entonces tú puedes ver esto en velas de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Realmente se pueden ver en cualquier marco temporal, pero debes tener en cuenta que la acción esté alcista en el macro y que se forme realmente el patrón en una tendencia alcista en el micro. Aquí vemos la tendencia alcista como ya se formó después de la bajista y vamos a buscar esas oportunidades de compra. Aquí tenemos otro ejemplo, pero con 2 velas que van siendo pequeñas, que a medida que retrocede el precio, se forma la envolvente. Siempre la regla es que envuelva la vela previa o las velas previas. La entrada en el alto de esa vela, stop de protección debajo. Aquí tenemos otra, en el que aquí se forma el máximo de la tendencia. Hay un retroceso normal, los retrocesos son comunes en las tendencias, siempre vamos a ver retrocesos, pero es el tamaño de la vela lo que nos indica si es un retroceso o es un cambio de tendencia. ¿Y cómo sabemos que es un retroceso? Porque las velas rojas son más pequeñas que las verdes y porque cuando retoma el precio lo hace con una vela envolvente como esta, entrada en el alto de esa vela. ¿Y cómo se ve esto en el día a día en un gráfico? Tengo la acción Amazon en 5 minutos y Amazon en el macro está alcista. Entonces, lo común en el micro es que se produzcan tendencias bajistas o laterales. Entonces, lo que vamos a hacer es esperar que se forme la nueva tendencia, que haga una transición de tendencia bajista a tendencia alcista. Vamos a estar pendientes de esa transición. Comenzamos a ver la transición de tendencia bajista alcista cuando el precio hace el retroceso, hace un nuevo mínimo en este punto, pero el precio no continúa cayendo, no vemos ya estas velas envolventes bajistas, sino que empieza a hacer el rebote y las velas rojas empiezan a ser más pequeñas. Entonces ahí tenemos ya como ese indicio de posible cambio de tendencia. Ahora es esperar un poco más de confirmación, es decir, que haya un desplazamiento más prolongado, que veamos más intención por el lado alcista, más velas verdes que tengan más cuerpo porque estas son pequeñas. Después de un rato vemos que definitivamente se ha producido el cambio de tendencia que buscábamos. Ya vemos velas más grandes con cuerpo, las rojas son pequeñas y esta subida del precio representa más del 50% de la caída que hubo en las primeras horas del mercado. Ahora lo que vamos a buscar es nuestra vela. Tenemos 2 velas rojas pequeñas. Esta vela podría ser la vela envolvente que se lleve ese movimiento y que nos dé la entrada para continuación de tendencia alcista. Mira cómo esa vela empieza a envolver a esas 2 rojas. Aquí pudo ser entrada también si esta velita no hubiera sido pequeña. Igual es una vela alcista, pero hubiera preferido una vela como esta en este punto. Pero aquí también se ve un buen patrón. Pero me gusta más así, que se vea claramente cómo envuelve. El alto de esa vela se convertiría en la entrada con un stop debajo de la vela. Ahí tenemos ya claramente la vela, ya faltaría la entrada
Y la salida, pues ya es muy personal. Si quieres hacer una gestión, ve la vela después que haces tu entrada o quieres salirte con la ganancia que tú desees. Puede ser lo mismo que estabas dispuesto a perder o puede ser que elijas gestionar tu operación con alguna técnica de toma de beneficios. También depende de cuál es el siguiente nivel de resistencia que tenemos cerca desde nuestra entrada y también va a depender de cuánto haya subido ya el precio. Por ejemplo, aquí ya el precio ha subido no demasiado, pero sí tenemos una tendencia ya claramente formada. Para mí la tendencia empezó como tal, clara, desde que rompió este rango que formó luego de cambio de tendencia. No hubo un desplazamiento alcista y retroceso, sino que se quedó en rango, no era claro aquí. Aquí empezó ya a tomar tendencia, ya empezó a ser mínimos ascendentes, máximos ascendentes y este viene siendo para mí el primer patrón más claro después de todo esto a la izquierda. Entonces ha subido algo, no demasiado, pero ha subido algo, así que en ese caso, pues la salida podría ser no tan lejana de la entrada, tal vez antes del alto del día, porque usualmente el alto del día suele ser una resistencia importante. Y también pues sería ideal porque pues ya ha subido un poco y podría darnos hasta ese punto más o menos. Ahora vamos a ver este patrón de vela, el segundo, que es Morningstar en soporte. Se llama Morningstar. Entonces, se compone de 3 velas japonesas. Una vela roja envolvente, la primera es roja envolvente, usualmente viene después de una tendencia bajista. Luego se forma una vela pequeña con cuerpo pequeño que nos muestra indecisión después de esa tendencia bajista que traía el activo a la izquierda y luego se forma una vela envolvente alcista. Tiene que envolver la roja o por lo menos cerrar cerca de donde abrió la roja. Aquí tenemos el mismo patrón pero con doji. Puede pasar cualquiera de los dos. Puede ser una vela con cuerpo pequeño o una doji. Es importante que sepas que esta vela pudo ser roja. Igualmente cumple con el patrón. No importa si es verde, si es roja, igual a doji, si es verde o roja. Lo importante es que sea una vela de cuerpo pequeño o doji después de una vela envolvente en una tendencia bajista y luego de esta vela se forme una envolvente alcista. Y esto tiene que ocurrir en soporte. Puedes ver estos patrones en cualquier parte del gráfico, aunque no es tan común como la envolvente sola. Realmente necesitamos estas 3 para que sea un patrón de Morningstar en soporte. Entonces tiene que ser en soporte para que sea más efectivo. Aquí tenemos un ejemplo. Tendencia bajista a la izquierda. El precio llega a un soporte marcado. Lo hace con una vela de cuerpo pequeño después de esta caída. Aquí tenemos la vela envolvente, que es la primera vela. Tenemos nuestra vela pequeñita y tenemos la envolvente. En el alto de la vela envolvente, del cuerpo de la vela envolvente, ya tú decides si lo quieres hacer en el alto del pabilo, pero yo lo hago en el alto del cuerpo. En el alto del cuerpo entras en compra, con un stop de protección debajo del soporte. Aquí tenemos otro ejemplo de una caída de precio a un soporte. Vemos vela envolvente en nuestra primera vela, vela con cuerpo pequeño en la segunda y tenemos una vela envolvente en nuestra tercera vela. Entrada en el alto del cuerpo, stop de protección aquí debajo. Y este ejemplo también de caída de precio, vela envolvente en nuestra primera vela, una vela doji que no tiene ningún color pero sigue siendo parte del patrón y una vela envolvente. Importantísimo siempre que esté en soporte. Entrada en el alto de esa vela. ¿Cómo se ve esto en un gráfico? Tenemos a meta en 5 minutos. Vamos obviamente a tener nuestro soporte marcado y vamos a esperar que se forme al final de una tendencia marcada bajista. Vamos a esperar que se forme una vela con cuerpo pequeño o una vela doji. Este patrón realmente es muy específico. Tiene que estar en soporte, el precio.
tiene que cumplir estas tres reglas de las velas, que la primera sea roja envolvente a la izquierda, que la vela que forme el mínimo de esa tendencia, en este caso esta que se está formando en este momento, pues tiene cuerpo todavía, no calificaría, tendría que tener menos cuerpo o una vela doji. Y ya ahí sí, pues ya tenemos un cuerpo mucho más pequeño. Eso indica indecisión en el mercado. Y lo que nos confirma la siguiente vela envolvente, que sea grande, al menos de ese tamaño de la roja o un poco más, nos confirmaría cambio de tendencia. La vela realmente cumple con los parámetros. Ahí tenemos el patrón. Entrada en el alto del cuerpo de la vela. Con un stop, ya ahí miramos qué tan grande es el stop. Pero me parece que sí quedaría bien debajo del soporte para que proteja la operación. O debajo de la vela envolvente si es muy grande. Encima ahí, justo ahí. Entonces ahí sí nos dio el patrón muy claro. Este patrón no es tan frecuente. Van a ver que para encontrarlo, pues tienen que ser muy pacientes porque es muy específico, ¿no? Pero es bastante efectivo. Ya la salida, ustedes deciden si se quieren salir en la siguiente resistencia o quieren gestionar con su técnica de beneficios preferida. Y nuestro tercer patrón para escenario alcista es el fractal alcista. ¿De qué trata? Lo primero que vamos a fijarnos es en nuestra vela central. Es una vela que forma un mínimo. Si te fijas, el mínimo de esta vela, que es una vela casi martillo puede ser, el mínimo es más abajo que esta envolvente. O sea, esta vela es un mínimo en general, en comparación con las velas que están a su izquierda, que pudieron ser más velas rojas hacia arriba, y en comparación con las velas a la derecha. Entonces es una vela que nos muestra un mínimo en ese momento, en esa tendencia. La regla es que tenga dos velas a la izquierda que formen máximos descendentes y mínimos descendentes, y a la derecha que forme otras dos velas con mínimos ascendentes y máximos ascendentes, ¿ok? Vamos a ver los ejemplos para que tengas mucha más claridad. Bueno, tenemos nuestra vela central. Siempre vamos a fijarnos en nuestra vela central después de una caída de precio a la izquierda. Tenemos una primera vela a la izquierda y tenemos una segunda vela a la izquierda. Tienen que ser dos, mínimo dos. Pueden ser más, pueden haber 5 a la izquierda, pero no importa. Lo importante es que sean al menos dos. Antes de la vela central, que sean dos. Tenemos nuestra primera vela, nuestra segunda vela, que van cayendo hacia nuestra vela central, que tiene máximos descendentes y mínimos descendentes. Es decir, el máximo de esta vela está mucho más abajo que el máximo de esta vela. Y el mínimo de esta vela está mucho más abajo que el mínimo de esta vela. ¿Listo? Después, la misma regla va a aplicar a la derecha. Tenemos nuestra primera vela a la derecha, después de la central, y la segunda. Y ambas, si te fijas, el alto de esta vela es más alto que el alto que obtuvo esta vela, que formó esta vela. Y el mínimo está prácticamente casi igual, pero este es mayor que este. Entonces tenemos ese patrón de nuestra vela central con dos a la izquierda y dos a la derecha, formando a la izquierda los mínimos más bajos, los máximos más bajos, y a la derecha mínimos y máximos ascendentes. Entramos en el alto del cuerpo de nuestra segunda vela para un escenario alcista. Y el stop de protección lo vamos a poner debajo, ya sea de nuestra vela central, si no es muy grande. Si es grande, entonces tenemos que ubicarlo en el bajo de la misma vela donde entramos o de la vela previa. Eso depende de qué tan grande es nuestra vela central. Ahora vamos a ver ejemplos en gráficos que he visto últimamente en las acciones que sigo. Aquí tenemos un claro ejemplo de un soporte bastante fuerte. Lo marcamos. Esperamos que el precio llegue a esa zona importante trazada. Esta acción en velas diarias está alcista, lo cual voy a buscar fractal alcista.
en soporte. Entonces, en este punto el precio está cayendo fuertemente y llega a nuestro soporte. Esta vela es nuestra vela central porque a la izquierda tenemos 2 y a la derecha tenemos 2. Y las de la izquierda tienen mínimos descendentes y máximos descendentes. Y la de la derecha, nuestra primera vela es esta envolvente, la segunda es esta roja con un cuerpo pequeño, tiene mínimos ascendentes y máximos ascendentes. Esas son las reglas. Nuestra entrada la hacemos en el alto del cuerpo rojo de esa vela, de nuestra segunda vela, y vamos a poner un stop, como les dije. Si es muy grande el espacio que hay entre nuestra vela de entrada y nuestra vela central, entonces vamos a poner el stop debajo de la vela previa o debajo de la vela en la que entramos. En este caso sería esta de aquí o debajo de la vela roja con cuerpo rojo. Ahora, ¿cómo se ve esto en un gráfico normal en cualquier acción? A diferencia del patrón de Morningstar, este patrón fractal, ya sea bajistas o alcistas, lo vamos a encontrar en muchas partes del gráfico. Lo importante es que esté en zonas específicas que sean fuertes, ¿no? Soportes fuertes en este caso. Tengo marcado este nivel aquí de soporte, pero el precio baja un poco más. Igual estamos en zona de soporte. Entonces lo que hacemos es esperar nuestra vela central. Después de una tendencia bajista, nuestra vela central forma un mínimo. No importa la formación de la vela, no es como Morningstar que tiene que ser una vela con cuerpo pequeño o una doji, sino que lo importante es que nos forme un mínimo de esa tendencia. Lo formó esta vela, esta viene siendo nuestra vela central. Vamos a acercarlo para que veas cuál fue el mínimo. Si tú te fijas, estas dos velas tienen casi que el mismo mínimo. Para tú saber si esta tiene un mínimo más abajo que esta o viceversa, lo puedes ver en la información de la vela. En este caso dice que el low estuvo en 126.89 en esta verde y el low de la roja estuvo en 126.90. Así que por un centavo, esta viene siendo nuestra vela central, la verde. Entonces tenemos nuestra vela central en zona de soporte. Vamos a actualizarlo. Tenemos dos a la izquierda que tienen máximos descendentes y mínimos descendentes, y ahora esperamos las dos a la derecha. Todavía no confirma el patrón. A veces se va formando esta y después deja una cola de techo y sigue cayendo. En ese caso, pues ya el patrón perdió validez, hasta que vuelva a encontrar otro soporte y nos forme otra vela central. Por lo pronto, si se está viendo como fractal alcista, tendríamos que esperar la siguiente vela. Ahí nos está formando la vela. Cuando se termine de formar esa vela y nos formó esos mínimos ascendentes y máximos ascendentes, ahí sí tenemos ya completado nuestro patrón. La entrada se haría sobre el cuerpo de la vela, de la segunda vela, a la derecha, con stop debajo de la vela previa. Si quieres hacer ya un scalping, salirte con el mismo riesgo, con un profit igual al riesgo. O si tú quieres algo más extendido, podrías poner tu stop debajo del fractal para proteger más la operación, pero ten en cuenta que tendrías que buscar un beneficio al menos en la misma proporción hacia arriba. Ahora vamos a ver los escenarios bajistas en acciones o activos que en su macro, en velas de días, estén en tendencias bajistas. Y tenemos la misma vela que vimos anteriormente en el lado alcista, pero bajista. Vemos una envolvente bajista que se lleva el movimiento de la envolvente verde previa. Y a la derecha tenemos una velita pequeña verde con una roja que se lleva completamente ese movimiento. Estos escenarios los vamos a buscar en tendencias bajistas. Ya vemos que nuestro gráfico empieza a formarse en el día en una tendencia bajista, o sea, que hace como ese match entre el micro, que es bajista, y el macro, que es bajista. Entonces vamos a esperar que se forme esa tendencia, y cuando haga el primer retroceso y veamos una vela envolvente, en este caso es esta de aquí, que se lleva el movimiento de estas
verdes de la izquierda, aunque esta es roja, pero se lleva el movimiento de esta también. Ahí vemos nuestra entrada en el bajo de esa vela con un stop encima. Aquí también tenemos el mismo escenario, tendencia bajista, retroceso, usualmente retroceso a medias móviles también puede ser, o simplemente vemos el retroceso, no necesitamos indicadores para verlo, que son velas pequeñas, verdes, que son comunes en una toma de beneficios temporal, y luego vemos nuestra vela envolvente. Aquí vemos una vela roja que se llama movimiento de esta, pero no es tan grande, no es envolvente. Envolvente es esta de aquí. Ahí vemos intención, mucha más intención. Incluso con estas dos vemos que se lleva todo este movimiento a la izquierda. Entrada en el bajo de esa vela con stop encima. Tenemos la Evening Star. Ya no es Morning Star como era en un soporte, sino Evening Star que es en una resistencia. Es el mismo patrón pero a la inversa. Tenemos la vela verde a la izquierda, es envolvente, seguida de una doji o una vela de cuerpo pequeño sin importar el color. Lo importante es que haya hecho un máximo respecto a esta vela de la izquierda. Y la siguiente vela, que es nuestra tercera vela, debe ser una vela envolvente roja. Y vamos a buscarla en escenarios de resistencias importantes. En este caso tenemos desplazamiento alcista a una resistencia. Tenemos nuestra primera vela, que es la vela envolvente verde. Tenemos una vela de cuerpo pequeño haciendo un nuevo máximo respecto a esta envolvente verde y en resistencia, seguida por nuestra tercera vela que es envolvente bajista. Entrada en el bajo de la vela envolvente bajista para continuación de tendencia bajista, siguiendo el macro. Stop de protección encima de la resistencia o de nuestra vela envolvente. Aquí tenemos otro ejemplo. Resistencia marcada, el precio llega con nuestra primera vela envolvente alcista, segunda vela cuerpo pequeño haciendo un máximo respecto a la vela verde y una vela envolvente que le sigue a esta vela pequeña. Entrada en el bajo de la vela con un stop encima de la vela envolvente. Y terminamos con nuestro tercer patrón en escenarios bajistas, que es el fractal bajista, que es lo mismo que te expliqué en el alcista, pero al contrario. Tenemos nuestra vela central que forma un máximo. Tenemos dos velas a la izquierda que tienen mínimos ascendentes, máximos ascendentes, y tenemos dos a la derecha que tienen máximos descendentes y mínimos descendentes. Aquí tenemos nuestra vela central, que es la que forma el máximo de esta tendencia previa. Esta es nuestra vela central. Tenemos dos a la izquierda que tienen mínimos ascendentes y máximos ascendentes, y tenemos dos a la derecha que forman mínimos descendentes y máximos descendentes. Entrada en el bajo de nuestra segunda vela con un stop de protección encima de la envolvente o encima de nuestra vela central. Otro ejemplo, tenemos nuestra vela central, que es la que forma un pico después de esta subida, y tenemos dos velas a la izquierda que forman mínimos ascendentes y máximos ascendentes, y dos a la derecha que forman máximos descendentes y mínimos descendentes. Entrada en el bajo de nuestra segunda vela. Súper importante en resistencia. Siempre estos patrones son mucho más efectivos si los aplican en escenarios que tienen zonas importantes. Porque si ustedes solo miran fractales, los van a ver en muchas ocasiones en el gráfico. Yo puedo ver un fractal aquí, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra vela que es el mínimo. Tenemos dos a la izquierda, dos a la derecha. Estas forman mínimos descendentes, estas máximos descendentes. Yo podría decir que puedo entrar en el alto del cuerpo de esta vela, ¿no? Pero no es el escenario ideal. Es el fractal, sí es un fractal, pero no es un escenario ideal porque no está en resistencia. Y siempre la idea de operar con fractales es que nuestro stop quede encima de la vela, de nuestra segunda vela, o encima, idealmente, dependiendo cuán grande es ese espacio, idealmente encima de nuestra vela central, en este caso, porque nos va a proteger mucho más por la resistencia que tiene. Precisamente es la zona que nos protegería el stop. Y también porque estaríamos entrando, apenas está dando el cambio de tendencia. Y para terminar el video, quiero mostrarte la operación que hice hoy, que te mostré al principio del video, que fue esta que está acá.
Tenemos un soporte marcado, lo tenía marcado desde el día previo. Vamos a ponerlo acá, donde nos formó este retroceso y continuó la tendencia. Ese era mi soporte más próximo cuando empezó aquí a caer. Entonces lo marqué. Pudo haber bajado un poco más, tal vez a este o a este, pero lo toma de soporte y me gustó mucho la vela también. Entonces tengo mi vela central, dos a la izquierda que forman máximos descendentes, mínimos descendentes, y a la derecha tenemos dos velas que, aunque tienen mínimos ascendentes, esta roja me faltó que me diera un máximo ascendente respecto a esta verde, pero fue una operación que quise arriesgarme con ella. Vi que no tenía pabilo, que pudo ser una vela que tuviera más recorrido hacia arriba, ahí hubiera sido perfecto, pero me gustó mucho el patrón y me quise arriesgar. Entonces entré en este punto, le puse un stop debajo de este de acá y me salí cuando ya llegó la resistencia. Entonces van a notar a veces que sí tiene los mínimos ascendentes, por ejemplo, hacia el lado derecho, pero le falta un poco para que tenga el máximo ascendente. Ahí ustedes tienen que decidir si se quieren arriesgar o no. Si quieren seguir la regla al pie de la letra, pues esta operación pues no hubiera sido la ideal. Lo hubieran dejado hasta ahí, ok, hasta que no se me forme un patrón de fractal alcista completo, entonces no entro. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ti. Ponlo a prueba, encuentra estos patrones y verás lo efectivos que son siempre que los ubiques en zonas importantes. Gracias por ver y hasta la próxima.